Lección 1. Visita al museo. Hola Anna, he oído que has visitado un museo hace poco. ¿Cómo estuvo? Buenos días, John. Sí, fui al Museo de Arte del Centro. Fue una experiencia muy interesante. Eso es genial. ¿Qué tipo de arte tenían en exhibición? Tenían una amplia variedad de pinturas, esculturas e instalaciones. Disfruté especialmente de las exhibiciones de arte moderno. Me encanta el arte moderno. ¿Cuál era tu pieza favorita? Mi favorita era esta enorme escultura abstracta hecha de materiales reciclados. Era tan creativa y sugerente. Eso suena increíble. Tendré que visitar el museo pronto. Definitivamente deberías. Avísame si quieres que vayamos juntos alguna vez. Parece un plan. Siempre es más divertido explorar un museo con un amigo. Lección 2. Introduciendo la solución. Hola Anna, ¿has tenido problemas para encontrar el adaptador de corriente adecuado para tu nuevo portátil? En realidad, sí. Estaba tan frustrada intentando encontrar el enchufe correcto. Es un salvavidas cuando no puedes encontrar el correcto. Conozco la sensación. Eso también me ha pasado antes. Lo bueno de tener el adaptador correcto es que realmente puede salvar el día. Definitivamente. ¿Tiene alguna recomendación de adaptadores universales que funcionen para varios dispositivos? Sí, he encontrado unos cuantos que son muy útiles. Tienen enchufes de diferentes tamaños que puedes cambiar según el dispositivo. Es mucho más fácil que llevar un montón de adaptadores individuales. Eso suena perfecto. Tendré que buscar uno de esos. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta cuando se trata de adaptadores de corriente? El único otro consejo que daría es que te asegures de que tienes uno con la compatibilidad de voltaje adecuada. No querrás freír tus aparatos electrónicos. Buena decisión. Me aseguraré de comprobar la tensión nominal antes de comprar cualquier cosa. Gracias por el útil consejo, John. No hay problema en absoluto. Me alegra poder compartir algunos consejos para facilitarte un poco la vida tecnológica. Lección 3. Fabricación de joyas. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado hacer tus propias joyas? No, no lo he hecho. Pero siempre me ha interesado aprender. ¿Tienes alguna experiencia con ello? Sí, lo creo. Es un pasatiempo muy divertido y creativo. Hay muchas técnicas y materiales diferentes que puedes usar. Eso suena genial. ¿Dónde puedo encontrar buenos recursos para empezar? Bueno, hay muchos tutoriales y vídeos en línea que pueden enseñarte lo básico. Además, las tiendas de artesanías suelen ofrecer materiales y clases para la fabricación de joyas. Genial, tendré que comprobarlo. ¿Tienes algún material o técnica favorita? Me gusta mucho trabajar con abalorios y alambre. Es muy satisfactorio crear tus propias piezas únicas. ¿Has pensado qué tipo de joyas te gustaría hacer? Me atraen los estilos más naturales y terrosos. Tal vez unos simples collares colgantes o pendientes colgantes con piedras o cristales. Esas suenan hermosas.
Creo que disfrutarías mucho el proceso de hacer realidad esas ideas. Lección 4. La aventura nos espera. Hola Anna, ¿has pensado en emprender una aventura este verano? ¿Una aventura? Eso suena emocionante. ¿Qué tenías en mente? Bueno, estaba pensando en ir de excursión o acampar en algún lugar nuevo. Sal y explora un poco. Eso suena fantástico. Me encanta la idea de salir a la naturaleza y tener nuevas experiencias. Yo también creo que sería una gran manera de hacer conexiones y recuerdos duraderos. Absolutamente. ¿A dónde pensabas ir? Aún no estoy seguro, pero estoy abierto a sugerencias. ¿Tienes algún lugar favorito que quieras visitar? Hay un hermoso parque nacional que quería visitar. El paisaje se ve increíble. Oh, suena perfecto. Tendremos que analizar los detalles y empezar a planificar. Lección 5. Manos que ayudan. Hola Anna, ¿has oído hablar del increíble esfuerzo de rescate? No, ¿qué pasó? Últimamente no he visto las noticias. Al parecer, una mujer corrió para ayudar a un hombre que se desmayó en la calle. Tomó su mano entre sus brazos y apoyó la cabeza contra la suya para mantener la calma hasta que llegó la ambulancia. Dios mío, es tan amable de su parte. Me alegro de que estuviera allí para ayudarlo. Los pequeños actos de compasión pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. Esto demuestra que estar presente y echar una mano amiga puede salvar vidas en caso de emergencia. Tienes razón. A veces, los gestos más simples, como tomar la mano de alguien, pueden brindar mucho consuelo y tranquilidad. Exactamente, espero que al hombre le vaya bien ahora. Es reconfortante escuchar que las personas se cuidan unas a otras. Estoy de acuerdo. Es un recordatorio de que todos debemos estar preparados para echar una mano siempre que podamos. Nunca se sabe cuándo alguien podría necesitar ese apoyo adicional. Definitivamente. Me alegro de que haya personas como esa mujer que estén dispuestas a dar un paso adelante y marcar la diferencia, incluso en pequeñas formas. Lección 6. Producción de ópera. Hola Anna, ¿sabías que las óperas solían ser muy caras de producir? Vaya, no me había dado cuenta de eso. ¿Qué los hacía tan caros? Bueno, las óperas de entonces requerían escenarios completos, disfraces elaborados y muchos accesorios. Todo eso se sumó rápidamente. Ya veo, así que los elaborados valores de producción representaron una gran parte del gasto. Exactamente, las óperas eran actuaciones realmente lujosas, lo que las hacía tan cautivadoras para el público. Me lo puedo imaginar. Los decorados y el vestuario deben haber sido increíbles para verlos en directo. Definitivamente. Y los músicos y cantantes también tenían un talento increíble. Fue un verdadero espectáculo. No es de extrañar que las entradas fueran probablemente bastante caras. No todos podían permitirse asistir. Eso es cierto en aquel entonces. Las óperas se veían a menudo como una forma de entretenimiento de élite y de alto nivel.
Lección 7. Hablar sobre viajes convenientes. Buenos días, Anna. ¿Has estado usando tarjetas de embarque electrónicas para tus vuelos? Sí, Ion, me encanta lo prácticos que son. Se acabó la impresión de billetes de papel. Exacto. Hace que todo el proceso de registro sea mucho más sencillo. Absolutamente. Y puedes tenerlo directamente en tu teléfono. Definitivamente. Además, no tiene que preocuparse por perder su tarjeta de embarque. Buen punto. Es una cosa menos de la que hacer un seguimiento. Es muy práctico. Totalmente. Y los aeropuertos parecen estar mejorando a la hora de alojarlos. Definitivamente. No he tenido ningún problema para escanear mi teléfono en el control de seguridad. Lo mismo aquí. Hoy en día es una experiencia realmente perfecta. Estoy de acuerdo. Aunque me pregunto, ¿alguna vez te preocupa que tu teléfono se apague? Esa es una buena pregunta. Me aseguro de mantener mi teléfono cargado por si acaso. Inteligente. Tener una batería de respaldo también es una buena idea. Absolutamente. No puedes correr el riesgo de que tu teléfono se apague justo cuando intentas embarcar. Exactamente, sería muy estresante. Hay que estar preparado. Sí, organizarse y tener un plan es clave para una experiencia de viaje fluida. Definitivamente. Y las tarjetas de embarque electrónicas son una gran parte de eso hoy en día. No podría estar más de acuerdo. Es increíble lo mucho que la tecnología ha mejorado los viajes. Definitivamente hace que las cosas sean mucho más ágiles y eficientes. Absolutamente. Me alegro de que los aeropuertos y las compañías aéreas lo hayan adoptado. Yo también seguro que ha cambiado las reglas del juego. Acordado. Bueno, me alegro de que estemos de acuerdo en lo que respecta a las tarjetas de embarque electrónicas. Yo también. Es agradable charlar sobre las comodidades de los viajes modernos. Definitivamente. Siempre es bueno compartir consejos e ideas. Lección 8. Un descubrimiento fortuito. Dime, ¿has oído hablar del reciente descubrimiento arqueológico? No, no lo he hecho. ¿Qué encontraron? Al parecer, se toparon con una reliquia antigua mientras realizaban trabajos de construcción. Eso es fascinante. Me encanta aprender sobre hallazgos históricos inesperados. Yo también, al parecer, es algo que han estado buscando, pero que nunca esperaron descubrir. ¡Qué maravilloso! ¿Qué tipo de reliquia era? Por lo que he leído, es un artefacto increíblemente bien conservado de una civilización perdida hace mucho tiempo. Eso es increíble. Solo puedo imaginarme el entusiasmo entre los arqueólogos. Definitivamente. Deben estar encantados de tener la oportunidad de estudiar un hallazgo tan raro. Apuesto a que sí. Siempre es muy gratificante cuando descubres algo que ni siquiera estabas buscando. Absolutamente. Estos son a menudo los descubrimientos más sorprendentes y significativos. Exactamente, es como un regalito del pasado,
a la espera de ser descubierto. Yo no lo podría haber dicho mejor. No puedo esperar a saber más sobre este nuevo hallazgo. Lo mismo aquí. Espero que puedan descubrir toda su historia y significado. Yo también siempre es fascinante ver cómo estas reliquias antiguas pueden arrojar luz sobre el pasado. Definitivamente. Cada nuevo descubrimiento nos ayuda a entender mejor nuestra historia humana compartida. Bien dicho. Me encanta cómo la arqueología nos conecta con el rico tapiz de nuestro pasado colectivo. No podría estar más de acuerdo. Es un recordatorio constante del ingenio y la capacidad de recuperación de nuestros antepasados. Absolutamente. Tengo muchas ganas de ver qué más pueden descubrir. Lección 9. Maravillarse ante la Gran Muralla. Hola Anna, ¿sabías que la Gran Muralla China es una de las maravillas del mundo? ¿De verdad? No sabía que se la consideraba una de las maravillas, a pesar de que no cumplió plenamente su propósito. Exactamente. Es una impresionante hazaña de ingeniería, incluso si no protegió completamente a China de las invasiones. Eso es cierto, me parece fascinante cómo se construyó durante un periodo de tiempo tan largo. Absolutamente. La enorme escala y el alcance de la construcción son asombrosos. Definitivamente. No puedo ni imaginarme la inmensa cantidad de mano de obra y recursos que debe haber requerido. Seguro. Y el hecho de que siga en pie después de todos estos siglos es un testimonio de su durabilidad. Definitivamente. Es un ejemplo notable del ingenio y la perseverancia humanos. Absolutamente. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de visitar la Gran Muralla? No, lamentablemente aún no he tenido la oportunidad. Pero definitivamente está en mi lista de deseos. Oh, tienes que ir si tienes la oportunidad. Las vistas desde la pared son absolutamente impresionantes. Solo puedo imaginarlo. He visto muchas fotos y vídeos impresionantes de ella. Es solo uno de esos lugares que realmente está a la altura de las expectativas, si no la supera. Apuesto a que sí. Me encantaría pasear por las murallas e intentar imaginar la historia que se desarrolló allí. Lo mismo aquí. Sería increíble tener una idea de la escala y la grandeza en persona. Definitivamente. Es una verdadera maravilla arquitectónica y de ingeniería, sin importar su propósito final. Absolutamente. La Gran Muralla es un testimonio de la ambición humana y del impulso para superar los desafíos. Lección 10. Cómo manejar los inconvenientes del lugar de trabajo. Disculpa, Anna. Quería hablar de un problema que he tenido en el trabajo. Hola John, por supuesto, ¿qué pasa? Estaré encantado de ayudarte si puedo. Bueno, ha habido algunos problemas técnicos con nuestro sistema informático. Oh, no, eso suena frustrante. ¿Qué tipo de problemas has tenido? El sistema ha estado fallando y provocando retrasos en nuestras operaciones diarias. Ya veo, eso debe ser muy inconveniente para ti y para el resto del equipo.
Por supuesto, ha sido un verdadero quebradero de cabeza tratar de solucionar los problemas. Me lo puedo imaginar. ¿Ha podido obtener ayuda del departamento de TI para solucionarlo? Sí, pero siguen trabajando en una solución. Mientras tanto, es un desastre. Lamento oír eso. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo con esto? Bueno, en realidad, sí. Me preguntaba si podrías ayudarme a idear un plan. Definitivamente, estaré encantado de intercambiar ideas para facilitar las cosas. Genial. Pensaba que podríamos intentar simplificar algunos de nuestros procesos. Vale, es un buen punto de partida. ¿Qué tipo de cambios en el proceso tiene en mente? Bueno, tal vez podamos encontrar maneras de trabajar más eficientemente mientras el sistema no funciona. Vale, eso tiene sentido. Déjame pensar en lo que podría ayudar a simplificar las cosas. Genial. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo para ayudarme a resolver esto. Por supuesto, para eso están los compañeros de equipo. Me alegro de poder echar una mano. Yo también. Es muy útil contar con tu opinión. Ya me siento mejor con la situación. Me alegro de haber podido ofrecer algo de apoyo. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, ¿verdad? Absolutamente. Sabía que podía contar contigo. Por eso eres el mejor. Oh, gracias, Ion. Estoy feliz de poder ayudar a que las cosas vuelvan a la normalidad. No podría haberlo hecho sin ti. Eres un salvavidas, de verdad. Lección 11. Explorar las opciones de compra en línea. Hola Anna, ¿has estado haciendo muchas compras en línea últimamente? Hola, John, de hecho lo he hecho. He estado encontrando excelentes ofertas. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo de cosas has estado comprando por internet? Bueno, he estado buscando ropa nueva y artículos para el hogar. Eso mola. Yo también he estado debatiendo la posibilidad de comprar más por internet. Definitivamente deberías intentarlo. Hay tantas opciones en estos días. Sí, eso es lo que he oído. ¿Tienes algún consejo para encontrar buenas ofertas? Absolutamente. Una cosa que he aprendido es a comparar siempre los precios entre sitios. Ah, eso tiene sentido. No me gustaría pagar de más por algo. Exactamente, y muchas tiendas también ofrecen descuentos exclusivos en línea. Es bueno saberlo. ¿Hay algún otro truco que hayas aprendido? Bueno, suscribirte a las listas de correo electrónico puede darte acceso a ofertas especiales. Es una buena idea. Tendré que investigar eso. Y no olvides comprobar los códigos de cupón antes de pagar. Códigos de cupón, sí. Apuesto a que eso puede suponer un buen ahorro. Definitivamente. He ahorrado un montón usando varios códigos promocionales. Impresionante. Esto es muy útil. Creo que estoy listo para sumergirme en las compras en línea. Me alegra poder darte algunos consejos útiles.
Házmelo saber si tienes alguna otra pregunta. Lo haré. Muchas gracias, Anna. Tienes una gran cantidad de conocimientos sobre compras en línea. Feliz de compartir lo que he aprendido. Las compras en línea pueden cambiar las reglas del juego. Tengo muchas ganas de explorar todas las opciones ahora. Esto es emocionante. Lección 12. Discutir las rutinas de acondicionamiento físico. Buenos días, Anna. No he podido evitar darme cuenta de que estás muy en forma últimamente. Oh, gracias, Ion. He estado intentando concentrarme más en mi rutina de ejercicios. Eso es genial. ¿Qué tipo de ejercicios has estado haciendo? Bueno, lo he estado mezclando: cardio, entrenamiento de fuerza y yoga. Vaya, un enfoque completo. Eso es muy inteligente. Sí, creo que la variedad hace que las cosas sean interesantes y efectivas. Apuesto a que sí. ¿Tienes un tipo de entrenamiento favorito? Diría que lo que más disfruto son las sesiones de yoga. Son muy relajantes. Ah, puedo verlo. La conexión mente-cuerpo es muy importante. Exactamente. Y es un buen equilibrio para el ejercicio cardiovascular y el levantamiento de pesas más intensos. Absolutamente. Tenía la intención de probar yoga yo mismo. Definitivamente deberías. Es excelente para la salud física y mental. Es bueno saberlo. ¿Algún consejo para un novato en yoga como yo? Claro, recomendaría empezar con algunas clases para principiantes para aprender lo básico. Parece un plan. ¿Qué pasa con la dieta? ¿Ha realizado algún cambio en ella? Sí, he estado intentando comer más alimentos integrales y ricos en nutrientes. Bien, esa es la clave para apoyar un estilo de vida activo. Totalmente. He notado una gran diferencia en mis niveles de energía. Apuesto a que sí. Muy bien, me has inspirado. Estoy listo para tomarme en serio la forma física. Eso es impresionante. Estoy feliz de haber podido ofrecer algunas ideas útiles. Sin duda, esto fue muy útil. Agradezco que se haya tomado el tiempo. Por supuesto, siempre me alegra compartir lo que me ha funcionado. Genial, me aseguraré de poner en práctica todos estos consejos. Lección 13. Discutir los planes de viaje. Hola Anna, he oído que planeas un gran viaje pronto. Eso es correcto. Estoy muy emocionada de poder reservar por fin mis vacaciones. Genial, ¿a dónde piensas ir? Llevo un tiempo pensando en un viaje a Italia. Italia, ¿no? Suena increíble. ¿Qué te hizo elegir ese destino? Bueno, siempre me ha fascinado la rica historia y cultura que hay allí. Definitivamente, Italia es un país hermoso e histórico. Exactamente. Y la comida es otro gran atractivo para mí. Oh, sí, la cocina italiana es de otro mundo. Lo sé, prácticamente ya puedo probar la pasta y el helado.
Ja, 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 me das hambre solo de pensarlo. Lo siento por eso. Pero deberías unirte a mí si puedes. Me encantaría, pero mi agenda está bastante apretada en este momento. Oh, qué lástima. Entonces, quizás la próxima vez. Por supuesto, tendré que estar atento a tus fotos de viaje. Claro que sí. Me aseguraré de compartir todos los puntos destacados. No puedo esperar, va a ser un viaje increíble, estoy seguro. Espero que sí. Me vendría bien una escapada relajante. Apuesto a que sí. Bueno, pásalo de maravilla en Italia. Gracias, Ion, aprecio mucho el apoyo. Por supuesto, en cualquier momento. Disfruta de tus vacaciones. Lección 14. Explorar las opciones de impresión. Buenos días, Anna. He oído que quieres imprimir algunos documentos. Así es, tengo algunas cosas importantes que necesito imprimir. Bien, ¿dónde piensas hacer la impresión? Bueno, estaba pensando en usar una de esas estaciones de impresión de autoservicio. Ah, esos pueden ser muy prácticos. ¿Ofrecen páginas gratuitas? Sí, de hecho te permiten imprimir hasta 10 páginas gratis. Oh, wow, es una gran oferta. ¿Qué pasa con las páginas adicionales? Creo que cobran una pequeña tarifa por cualquier cosa que supere las 10 páginas gratuitas. Vale, es bueno saberlo. ¿Sabes cuál es la tarifa por página adicional? No estoy seguro, pero creo que cuesta alrededor de 10 o 15 centavos por página extra. No está nada mal. Definitivamente más asequible que una imprenta. Exacto, y es muy fácil usar esas estaciones de autoservicio. Por supuesto, no hay necesidad de esperar en la cola o hablar con nadie. Por supuesto, me encanta su sencillez. ¿Los usas con frecuencia? No tanto como antes, pero definitivamente me han sido útiles. Es bueno saberlo. Me alegro de tener esa opción para mis necesidades de impresión. Definitivamente, es un verdadero salvavidas cuando necesitas algo rápido. Seguro. De acuerdo, pronto tendré que ver el más cercano. Suena bien, avísame si necesitas otros consejos de impresión. Lo haré, gracias por el útil consejo, John. En cualquier momento, feliz de compartir lo que sé. Que pases un buen día. Lección 15. Explorando los productos orgánicos. Hola Anna, ¿has intentado comprar productos orgánicos últimamente? Sabes, tenía la intención de investigar más sobre eso. ¿Cómo es? Es genial. Las frutas y verduras son mucho más frescas y saludables. Es bueno oír eso. ¿Qué es lo que más te gusta de comprar productos orgánicos? Bueno, realmente aprecio que esté libre de pesticidas, por un lado. Ah, sí, eso es una gran ventaja.
Evitar todos esos productos químicos agresivos. Exactamente, además, los sabores son mucho más vibrantes. Eso suena atractivo. ¿Dónde lo compras normalmente? Hay un bonito mercado orgánico no muy lejos de mi casa. Muy práctico. Muy bien, tendré que comprobarlo. ¿Los precios tienden a ser más altos? Sabes, pensé que lo estarían, pero la verdad es que no está tan mal. Es bueno saberlo. Me preocupaba que pudiera arruinar el banco. No, la pequeña prima vale la pena por la calidad, en mi opinión. Buen punto. Y también es mejor para el medio ambiente, ¿verdad? Definitivamente, eso es un gran atractivo para mí. Apoya una agricultura más sostenible. Tiene mucho sentido. Estoy convencido, voy a intentarlo. Genial, creo que disfrutarás mucho de la diferencia de frescura. Lo espero con ansias. Gracias por la gran recomendación. En cualquier momento, estoy feliz de compartir lo que he aprendido. Disfruta explorando el mundo orgánico. Lección 16. Planeando una escapada de fin de semana. Hola Anna, he estado pensando en planear una escapada de fin de semana. ¿Te interesa? Oh, ¿una escapada de fin de semana? Eso suena como una gran idea. ¿Dónde pensabas? Esperaba que pudiéramos explorar un lugar nuevo, tal vez un pequeño y acogedor pueblo cercano. Es una idea maravillosa. Me encanta la idea de descubrir un lugar nuevo y encantador. Exacto, aléjate un poco del ajetreo y el bullicio, ¿sabes? Definitivamente, un cambio de escenario sería muy refrescante ahora mismo. ¿Alguna preferencia sobre el tipo de ciudad o actividades que te interesarían? La verdad es que estoy dispuesto a cualquier cosa. ¿Quizás algo con algunas rutas de senderismo? Oh, sí. Sería perfecto. Haz algo de ejercicio y respira aire fresco. Y tal vez encuentre una pequeña cafetería o cervecería agradable para relajarse después. Me has leído la mente. Es el equilibrio perfecto entre aventura y tranquilidad. Suena absolutamente perfecto. ¿Cuándo pensabas ir? Esperaba que pudiéramos hacerlo el próximo fin de semana, si te funciona. ¿El fin de semana? Eso es aún mejor, entonces no tengo ningún plan. Genial. Empezaré a buscar algunas opciones y te lo haré saber. Suena bien, estoy muy emocionada. Va a ser una maravilla. Por supuesto, no puedo esperar. Prepárate para una pequeña escapada increíble. Lección 17. Hacer pedidos en el restaurante. Hola Anna, me muero de hambre. ¿Qué debemos pedir? Oh, buena pregunta. ¿Qué tal si empezamos con unos calamares y bruschetta? Excelente idea. Esos calamares parecen deliciosos. Y la bruschetta será el complemento perfecto. Definitivamente, no te puedes equivocar con esos clásicos.
Para el plato principal, ¿qué te apetece? Tal vez un buen filete jugoso o un poco de marisco fresco. Oh, un filete suena increíble. Podríamos hacer surf y césped. Oh, sí, lo mejor de ambos mundos. Estoy convencido. Perfecto, comeremos los calamares y la bressette para empezar, y luego surf y césped como plato principal. Parece una comida increíble. Me muero por adentrarme. Yo tampoco, ya tengo hambre de solo pensarlo. Muy bien, vamos a llamar al camarero y hacer nuestro pedido. Suena bien, estoy lista cuando tú estés. Genial, va a ser una cena deliciosa. Lección 18. Mi primer trabajo. Enhorabuena, Anna. He oído que acabas de conseguir un trabajo en el supermercado. Sí, estoy muy emocionada. Es mi primer trabajo. Eso es increíble. ¿Qué te hizo elegir la tienda de abarrotes? Bueno, pensé que sería una buena forma de conseguir algo de experiencia laboral. Definitivamente, y pronto también ganarás tu propio cheque de pago. Sí, me pagarán cada 2 semanas. No puedo esperar. Eso es muy emocionante. ¿Qué planeas hacer con tu primer cheque de pago? Tal vez me dé un capricho con algo bonito o lo destine a ahorrar. Oh, un poco de ambos suena como un buen plan. Exacto, una pequeña recompensa y un poco de ahorro responsable. Pensamiento inteligente. El trabajo en la tienda de abarrotes será una gran experiencia de aprendizaje. Por supuesto, tengo muchas ganas de aprender los entresijos y conocer gente nueva. Estoy seguro de que lo harás genial. Avísame si necesitas algún consejo. Lo haré, gracias por el apoyo. Tengo muchas ganas de empezar este nuevo capítulo. Me alegro mucho por ti. Este es el principio de grandes cosas por venir. Lección 19. Gestión del tiempo. Hola Anna, quería hablar contigo sobre la gestión del cronograma de nuestro proyecto. Vale, ¿qué tienes en mente? Estoy abierto a sugerencias. Bueno, he estado revisando el calendario y creo que es posible que necesitemos añadir algo más de tiempo. ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo más crees que deberíamos añadir? Estaba pensando en unas 2 semanas más para darnos un poco más de protección. Entiendo tus preocupaciones, pero 2 semanas parecen mucho. Tienes razón, tal vez podamos empezar con solo una semana y ver cómo va. Eso suena más razonable. Odiaría añadir demasiado y terminar con más tiempo. Exactamente. Queremos ser eficientes pero también realistas en cuanto a los posibles retrasos. Acordado. Sigamos con la extensión de una semana por ahora y volvamos a evaluarla si es necesario. Suena bien, actualizaré el plan del proyecto y se lo haré saber al equipo. Genial, le agradezco que se haya tomado el tiempo de revisar esto detenidamente. No hay problema.
Es importante que tengamos el cronograma correcto desde el principio. Definitivamente, la gestión del tiempo es clave para el éxito de este proyecto. Por supuesto, me alegro de que hayamos podido encontrar una solución de compromiso. Lección 20. Planificación de vacaciones. Buenos días, Anna. ¿Has pensado a dónde deberíamos ir en nuestro próximo viaje? Aún no, estoy abierto a sugerencias. ¿Tienes alguna idea en mente? Bueno, pensaba que estaría bien explorar un nuevo destino esta vez. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de viaje tienes en mente? ¿Algo aventurero o más relajante? Sinceramente, no estoy seguro. ¿Qué crees que sería una buena opción para nosotros? Bueno, podríamos pensar en una escapada pintoresca en la naturaleza, o tal vez una escapada cultural a la ciudad. Oh, un viaje por la naturaleza podría ser muy agradable. Siempre quise visitar ese parque nacional. El que tiene impresionantes vistas a la montaña. Eso podría ser perfecto. ¿Cuándo querías ir? Estaba pensando que tal vez en un par de meses, si eso se ajusta a tu agenda. Déjame revisar mi calendario. Sí, eso debería funcionar. Me emociono solo de pensarlo. Genial, empezaré a buscar algunas opciones y podemos partir de ahí. Suena bien, confío en tu juicio para encontrar un buen destino para nosotros. Maravilloso, estoy seguro de que lo pasaremos genial sin importar dónde acabemos. Lección 21. Cocinar juntos. Buenas tardes, Anna. ¿A qué hora os viene mejor para que cocinéis juntos hoy? ¿Qué tal alrededor de las 3 de la tarde? Eso nos da unas horas para preparar una buena comida. Suena perfecto. ¿Tienes alguna idea sobre lo que te gustaría hacer? Pensaba que podríamos probar la nueva receta de pasta con la que queríamos experimentar. Oh, ¿el de la salsa casera? Me apunto. ¿Qué ingredientes necesitamos recoger? Déjame revisar la lista. Necesitaremos tomates, ajo, albahaca, aceite de oliva y algunas otras cosas. Genial. ¿Puedo pasarme por el supermercado de camino? ¿Algo más que debamos comprar? Quizás un poco de pan fresco para acompañarlo. Y quizás también una buena botella de vino. Gran idea. Una comida completa de inspiración italiana. Me encanta. Lo mismo digo, va a ser muy divertido cocinar juntos. Por supuesto, me muero por aprender nuevas técnicas tuyas en la cocina. Estoy seguro de que formaremos un gran equipo. Nos vemos en un rato, no puedo esperar. Yo tampoco, va a estar delicioso. Nos vemos pronto, compañero.